Pues ya es sábado, 15 de noviembre. Estamos terminando ya la semana 32 de tiempo ordinario. Ya desde la tarde estaremos en la misa de precepto dominical. Y parece, como les digo, que este libro de la sabiduría nos está llevando a un preadviento. Nos está advirtiendo, porque no son amenazas, nos advierte cómo debe ser nuestra vida para prepararnos para esa llegada del Señor. Hoy corresponde el capítulo 18 del libro de la sabiduría y el capítulo 19. Vamos a meditar algunos pasajes de esos dos capítulos. Del 18 veremos capítulos 14 y 16 y del 19 versículos del 6 al 9. Y es muy interesante. Hay un dicho que dice que no debemos de dormirnos en nuestros laureles, que cuando sentimos que todo está bien, estamos en paz, toda tranquilidad, pues tenemos que ver, porque a veces eso nada más es externo. Porque nosotros a veces tenemos tormentas interiores o está en paz porque hemos estado actuando mal y creemos que nos está yendo. Por ejemplo, la gente que se dedica a la violencia, a la inseguridad y que tiene mucho dinero de todo lo que está sacando, ellos están viviendo una etapa que han de decir que estamos pasándola a todo dar. Pero cuidado, porque nos ha estado diciendo la escritura, ayer nos decía lo que pasó en tiempos de Lot, lo que pasó en tiempos de Noé. Dice, pero un día va a llegar el día del Señor y ahí entonces se van a pedir cuentas para todos. Y hoy nos lo vuelve a repetir y nos hace recordar el pasaje de la liberación del pueblo de Israel pasando por el Mar Rojo. Dice, cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra poderosa, Señor, como implacable guerrero, se lanzó desde su trono real del cielo hacia la región condenada al exterminio. Blandiendo como espada tu decreto irrevocable, sembró la muerte por donde quiera. Tocaba el cielo con la mano y al mismo tiempo pisaba la tierra. Fíjense, primero nos está hablando de muerte, de que cuando estaba todo en aparente paz, viene muerte para las personas. Pero dice, la creación entera, obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa a su modo de proceder para librar a los hijos de todo daño. O sea, la naturaleza obra para el bien de los que obran el bien y para el mal de los que obran el mal. La naturaleza obedece y el impacto es diverso dependiendo de qué lado estés. Porque el pueblo de Egipto estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Y aquí dice Dios, a través de la naturaleza, protegió al campamento israelita. ¿Cómo lo protegió? Sabemos, por eso yo este pasaje me encanta decírselos para cuando te sientas en problemas, que sientas entre la espada y la pared, que sientas que ya no hay solución para ti, no hay salida. Dios siempre abre puertas donde no las hay. Por eso aquí dice, una nube protegió con su oscuridad al campamento israelita y donde antes había agua, surgió la tierra firme en el Mar Rojo, apareciendo un camino despejado y en las olas tempestuosas se veía una verde llanura. Dios transforma. Dios te transforma a ti y transforma tu realidad. Pero para eso tienes primero que transformarte tú. Por eso dice, por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo, mientras contemplaba tus prodigios admirables. Corrían como potros y brincaban como corderos, dándote gracias, Señor, por haberlos liberado. Y mientras, ¿qué pasó con el pueblo de Egipto? Morían todos aplastados por, el agua. Pero todos ellos también eran hijos de Dios. Todos ellos tenían la oportunidad. Ya sabemos ahora que los hijos de Dios no solamente son el pueblo de Israel. Bueno, eran criaturas de Dios. No eran hijos por el bautismo porque todavía no existía el bautismo que trajo Jesús. Pero todos eran criaturas de Dios. Y por eso para Dios ya los veía como hijos. Por eso me gusta mucho también esa reflexión que dicen que en ese momento que el pueblo de Israel gritaba de alegría por sentirse a salvo, en el cielo, los ángeles también alegres y veían a Dios con cara de tristeza y le dicen, ¿por qué estás triste, Señor? Tu pueblo triunfó. Y el Señor dice con un dejo de tristeza, sí, pero también los otros eran mis hijos y han muerto aplastados por el mar, porque no se arrepintieron de las maldades que hacían. Eso es lo que nos sigue diciendo el Señor y nos está preparando para este tiempo de Adviento en el que siempre decimos que nos prepara para la Navidad, pero esa es solamente una parte. La verdadera preparación del tiempo de Adviento es para ese día del Señor que decía ayer que así como en tiempos de Noé y Lot pasaban, vivíamos en la rutina y en el disfrute, el día del Señor,
es para el que tenemos que estar prepararnos, va a ser diferente. Ahí nos dará cada quien según nuestras obras. Y para eso nos estamos preparando tú y yo, mi hermano. Gracias porque tu presencia, aunque sean menos las personas, yo, claro que para uno es bueno ver cómo se suscriben más personas y aquí de repente se estancan, de repente se suscribe uno o dos, de repente se dan de baja otros dos. Está bien, de repente uno como humano dices, ay, cómo quisiera que hubiera más personas, pero no tanto por vanidad mía, sino porque sentiría yo que entre más personas se suscriben, quiere decir que son más personas que están aceptando la palabra de Dios, no que me estén aceptando a mí. Yo no soy más que un siervo inútil, que hago lo que Dios me ha pedido, pero yo quiero que sean más personas las que se involucren. Pero así sea una o dos, con que una o dos toque su corazón, yo seguiré con esto mientras Dios me preste vida, porque no sabemos hasta cuándo. Pero bueno, Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Nuevamente las enseñanzas de Jesús. Dice, en aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propone esta parábola. Y les empieza a hablar la parábola conocida como el juez que no teme a Dios, o el juez y la viuda, a veces así se le llama. Porque aquí en esta parábola hay dos personajes. Un juez que no teme a Dios ni respeta a los hombres, y una viuda que en su necesidad está constantemente pidiéndole a ese juez que le haga justicia. Esos son los dos personajes. ¿Cuáles son las características del personaje del juez? Pues que era un injusto, que le importaba poco a la gente, que no tenía temor de Dios, pero también como hombre no quería ser molestado, y entonces con tal de que la viuda no estuviera moleste y moleste y moleste, dice, pues le voy a hacer justicia, aunque no temo a Dios ni creo en los hombres. Fíjense, él lo dice de una manera muy cínica, pero le voy a hacer justicia con tal de que ya no me esté molestando. Pero ¿cuál es la característica de la viuda? Que insistía en la oración constantemente. Por eso esta parábola nos deja una poderosa enseñanza. Primero, la perseverancia en la oración. Aún en las adversidades, aún cuando parece que Dios no me escucha, aún cuando parece que estoy más mal, perseverar en la oración. Perseverar en la comunicación y en el diálogo con Dios. Eso es importantísimo. Y segundo, confiar en la justicia divina. La justicia siempre llega. Pero como lo decimos siempre, nosotros vemos a largo plazo, no en el corto plazo. No desmayar en nuestra comunicación con Dios, aún en los momentos del desánimo. Y eso, y también nos enseña otra cosa, la parábola esta, el contraste entre el juez injusto y Dios o Jesucristo. Porque a veces cuando decimos parábolas donde habla de un rey, donde habla de un juez, a veces pues vemos la imagen de Dios, pero aquí nos está presentando ese contraste entre ese Dios que no teme a Dios, entre ese juez que no teme a Dios ni respeta a los hombres, y Jesucristo que ama a Dios y ama a los hombres. Eso es la gran diferencia. Y nosotros estamos llamados a orar constantemente. La oración, acuérdense que no es simplemente recitar algunos rezos que ya no sabemos de memoria, que qué bueno porque nos recuerdan a Dios, pero la oración es ese diálogo personal con Dios, en el que yo le hablo mi corazón, con las palabras que yo tenga. Dice por ahí Fray Nelson, dice, tú tienes que empezar tu oración en el estado en que estés. Si estás molesto con Dios porque no te ha hecho caso, porque sientes que te ha abandonado, empieza tu oración molesto. Dice Fray Nelson, una vez que empiezas el diálogo con Dios, te empiezas a calmar, empiezas a tener, porque ese es el efecto que Jesús tiene. Jesús pasó por el mundo haciendo el bien y lo sigue haciendo, sigue pasando. Jesús está ahorita a tu lado, mi hermano, ahí está, solamente que no lo ves. Está aquí, ah caray, ¿cómo puede estar allá contigo y conmigo? San Martín de Porres tenía el poder de la bilocación. Podía estar en dos lugares atendiendo a dos personas enfermas al mismo tiempo, pero ese poder no venía de él, venía de Dios, venía de Jesús, porque él puede estar al mismo tiempo con los millones de personas que estamos. Y no le sucede, ¿se acuerdan? Hubo una película por ahí donde una persona le permiten ser Dios por un tiempo y le duele la cabeza donde se escucha las oraciones de todos y luego a todos les dice que sí y luego se arma un problema. No me acuerdo, pero es con Brendan Fraser, no me acuerdo cómo se llama la película.
Pero eso enseña que Dios no es como Él. O sea, por eso nadie de nosotros puede tomar el lugar de Dios. Millones de personas orando al mismo tiempo nos aturden. Como si a una computadora le metes demasiada información, se quema. Pero Dios no es una computadora. Dios es un ser omnipotente, que todo lo puede y que todo lo sabe. Y no le aturden nuestras necesidades porque Él las conoce, pero quiere escucharlas de ti. Quiere tener ese diálogo de amor contigo. Quiere que le abras tu corazón. Por eso no te olvides el día de mañana de ir a misa. Si puedes ir hoy en la tarde de una vez, ve a misa. Si no eres de los que van todos los domingos, empieza. Acuérdate lo que dijimos en estos días. Empieza ya hoy a dejar huella en esta vida. Y la única manera que realmente puedes dejar huella, la única manera que tu luz puede dejar huella en este mundo, es que sea como ese cirio que se encendió del cirio pascual el día de tu bautismo y te lo entregaron. Esa luz tuya tiene que surgir de la luz de Cristo. Hay personas que dicen, yo logré el puesto de gerente, yo soy director y yo brillo con luz propia. Nosotros brillamos aquí como brilla el sol y la luna. La luna no tiene brillo, brilla por el resplandor que le deja el sol. Nosotros no tenemos brillo por sí mismos. Brillamos porque el Señor nos dijo, ustedes son los del mundo y sal de la tierra. Estamos llamados a iluminar a los que están a nuestro alrededor y estamos llamados a darle sabor a la vida, no nada más la nuestra, sino de los que están alrededor. Y de esa manera, con pequeñas gotas de amor cada día, podemos trascender como la Madre Teresa de Calcuta. No esperes que Dios te dé para hacer grandes obras. Haz las obras pequeñas y Dios las va a ver. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas, sobre sus proyectos personales y profesionales y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Recuerda, Dios te ama y quiere que seas feliz.